Prepárate para desbloquear habilidades y conocimientos. Bienvenidos a Sapienza. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante en compañía de nuestro queridísimo amigo Mellado, que nos va a estar acompañando constantemente. Muchas gracias, aquí de nuevo. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante que es el de por qué te cuesta decir no y cómo aprender sin sentir culpa. Creo que es un tema bastante interesante desde el punto de vista que es algo en el cual todos nos identificamos. Creo que en diferentes grados hemos desarrollado esta actividad de no poder decir no. Simple y sencillamente, recuerden que esto vamos a poder tener la oportunidad de tener una masterclass, de igual forma con nuestro especialista a mano, para que puedan desarrollar punto por punto estos aspectos. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con la primera pregunta, que ya saben que esto va como por segmentaciones, por preguntas, por bloques, para ya entrarnos poco a poco al tema. ¿Por qué crees que a tantas personas nos da miedo o nos cuesta decir no cuando alguien nos pide algo, aunque sepamos que no queremos hacerlo? Bueno, esta es una situación cultural, de aprendizaje y familiar. Justamente que estamos en una cultura, en un ambiente donde iniciamos por decir no, me hace ser el malo. Porque si yo digo no, estoy generando una incomodidad. Y entonces puedo sentirme como una mala persona que valdría mal amigo, mala pareja, mal padre, mal hermano, mal hijo, mal lo que sea. Justamente porque el decirte no me estoy negando. Y esto viene igual desde el aprendizaje. Muy frecuentemente crecemos en la familia sin la posibilidad de decir que no. Porque ¿con qué frecuencia un padre permite que su hijo le diga que no? Okay. ¿Con qué frecuencia el hijo tiene el permiso de negarse a alguna acción? Y entonces, si desde que naces hasta que sales de tu casa siempre tuviste que decir que sí, ¿en qué momento aprendes a decir que no? Qué interesante, ¿no? Podríamos ver más o menos un origen de dónde nace, Por lo menos ahí desde un punto de vista familiar. Y luego cada quien tiene un contexto diferente, pero ahí es un posible origen. Claro. Y por ejemplo, platicábamos previamente a la grabación que también serían temas culturales. Exactamente. Estamos en una cultura que está mucho en la mentalidad, bueno, por lo menos lo que es la cultura latina en general, está muy metida en la mentalidad del sacrificio, del mártir, que era muy frecuente, lo que platicamos hace un momento, es muy frecuente ver en películas, series, por lo menos antiguas, de los 80, 70, 20, el cine de oro. ¿Pero de México? Mexicano, sobre todo aquí en México, habla de cultura mexicana, pero es muy frecuente que sucede en otros áreas de Latinoamericana igual. No importa que los demás, que yo sufra mientras los demás estén bien. Una de las frases muy comunes de clásico cliché que todo el mundo ve, estereotipo de parodia de mamá. No importa quitarme el pan de la boca mientras mis hijos estén bien. Wow. Entonces, esta mentalidad de no importa cuánto yo sufra mientras tú estés bien, y entonces de ahí viene, no es el único origen, pero es un posible origen de donde viene el decir no. Prefiero sufrir yo que generarte una incomodidad, porque decirte que no es incomodarte. Y como yo no quiero que tú sufras, porque me da culpa que tú sufras, entonces te digo que sí, a pesar de que yo no quiero. Pero entonces es una configuración de varios aspectos, de Sí. culpa, de miedo. Algo importante entender, nada tiene un origen único, todo es multifactorial. Ok. Pero por ejemplo, entonces estábamos hablando ahorita de familia, cultura. ¿Hay algunos otros elementos que puedan revestir a esta actividad de no poder decir no? Pues al final de cuentas, los dos principales son cultura y la familia, porque lo principal donde estamos es en la familia y en el ambiente, entonces Además de nuestra conducta, por así decirlo. exactamente, todo lo que aprendemos, lo aprendemos de la experiencia. Y en las experiencias o la obtuve en mi casa o la obtuve en mi ambiente. Claro, que entonces ahí es donde entra la cultura. Exactamente. Ok, muy bien. Entonces, hay una pregunta muy interesante que se empieza a familiarizar con esto de decir que no, o el temor al resultado de por qué no podemos decir que no. Sentir que decir no, ¿por qué parece que somos egoístas o poco amables? Uno de los miedos es, de nuevo, como tú me estás diciendo, si yo te digo que no, estoy generando una incomodidad en ti. Y aquí tenemos dos detalles primero. Al que le dicen que no, ¿qué tanto es capaz de tolerar y soportar el no?
Porque hay gente que tiene muy poca tolerancia a la frustración y si tú me dices que no, me enojo contigo y eres una horrible persona y te odio y te detesto y aléjate. Y entonces, si tú estás acostumbrado a, o más bien dentro de nuestra convivencia, tú ya sabes que yo siempre que me digas que no, te voy a hacer este drama. Llega el punto en el ya no digo que no. Ya no dices que no para evitar este conflicto. Pero entonces estarías condicionando a la otra persona. Exactamente. Y entonces puedes, y si creciste mucho tiempo en este ambiente, algo que hacemos los seres humanos muy interesante es que generalizamos. Entonces, cuando una experiencia es muy marcada, es frecuente que esa experiencia la generalice en otros ambientes. Okay. Entonces, como aprendiste a no decir que no conmigo, ahora cuando vas con otras personas, aprendes y repites la misma acción a no decir que no, porque te da miedo que la otra persona te haga lo que yo ya te estoy haciendo. Entonces, lo interesante de esto sería descifrar desde cuándo empiezo yo a adoptar esta... Más que desde cuándo, más útil que saber desde cuándo, es útil saber dónde lo estás aplicando y si te es útil, si es toda conducta es útil en el contexto adecuado. Si si por algún motivo necesitas seguir conviviendo conmigo y sabes que si me dices si me dices que no, te voy a hacer un drama y tú no quieres lidiar con ese drama, entonces es útil que me sigas diciendo que sí, porque prefieres decirme que sí que lidiar conmigo. Ah, Pero si vas con otra persona que no te va a hacer ese drama, que no te va a hacer esas excusas, entonces con esa persona no tendría sentido que sigas diciendo que sí. claro, es una adaptación. Exactamente. Entonces, más que conductas inadecuadas, que es algo que siempre digo a los pacientes, no hay conductas inadecuadas, hay conductas en contextos inadecuados. Ok, bastante interesante. Hay un escritor, Camilo José Cela, que en una entrevista él refiere que el ser humano es un poliedro, tiene muchos lados. Entonces, que el ser humano, digo, él no es psicólogo, hasta donde yo sé, Ok. pero él en su reflexión, en la entrevista, dice que es un poliedro porque el ser humano tiene muchos lados, tiene muchas formas de adaptarse a ciertas circunstancias, pero cuando la luz pasa por ese poliedro, ilumina hacia todos los lados. Es como que la esencia de la persona, ¿no?, adaptada a las circunstancias de cada una Sí, de las que vive. sí. Al final de cuentas, eres en función del contexto en el que te encuentras. La mayoría de la gente piensa que te tienes que comportar siempre en todos lados. Es válido y es que mantengas tu esencia de que tú eres, pero tu conducta siempre va a ir en función de dónde estás. No te comportas igual con tus amigos, que con tus padres, que con tu trabajador, que con tus empleados. Cada uno contexto es totalmente diferente y tiene sentido absoluto que te comportas diferente. Inclusive sería problemático que te comportaras igual en todos los ámbitos. Claro. Al final del día, la adaptabilidad te permite la funcionalidad de lo que estás haciendo en ese momento. Exactamente. Ok, muy bien. Ok, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando sentimos culpa al decir no? ¿Por qué nos hace sentir tan mal? Uno de los puntos que es más frecuente, el de la culpa, y en realidad, aunque empezamos con culpa, es me siento mala persona por estarte diciendo que no, pero un detalle muy interesante frecuente es en realidad, en el fondo, miedo. Miedo. Si yo te digo que no y tú te enojas, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a abandonar? ¿Te voy a dejar de importar? ¿Ya no me vas a querer? Y entonces, como tengo miedo a que tú te alejes, tengo miedo a que tú te enojes, entonces yo te digo que sí, que a través de decirte que sí, no me tengo que arriesgar al comportamiento desagradable que yo me asusta que tú puedas tener. No. Entonces, el hecho de que ese miedo o ese miedo legítimo, ¿no?, de que tú sientes, muchas veces se es consciente de ese miedo. Muchas veces no. Porque de nuevo, la mayoría de la gente lo deja en culpa. Lo dejo en culpa. Es que porque así nos han enseñado que si tú haces algo que incomode a otro, eres una mala persona. Entonces, si yo te digo que no, estoy generando incomodidad. Y como tengo una incomodidad, soy una mala persona. Y me quedo simplemente con ese aprendizaje. Pero no me pongo a internalizar genuinamente qué estoy sintiendo cuando te digo que no. Claro. Y de hecho, se suele etiquetar a las personas con base a ese primer aspecto. Sí, de hecho, el hecho de no poder profundizar qué es lo que está pasando en esencia, ¿no?
Ok, bastante interesante. Ahora, pero si ese miedo no lo logras identificar, al menos no eres consciente, ¿tú vas a perpetuar ese Sí. comportamiento? Sí, totalmente. Por eso una frase que me encanta repetir una y otra vez, no puedes limpiar lo que no aceptas que está sucio. Ok. Mientras no reconozcas exactamente dónde está el problema, no importa cuándo inició, no importa quién lo inició, lo importante es dónde está y cuál es. Hay un punto bastante interesante que mencionas que ha sido una frecuencia tanto en video como fuera de, Ajá. que es, y es que está muy viralizado en internet, tus lesiones de la infancia. Ujú. O sea, todos quieren regresar a esa parte. Y tú me has mencionado en alguna u otra ocasión, tal vez no de manera directa, de que no necesariamente tendremos que regresar a los detalles de la infancia para poder trabajar algo, ¿ok? Que en el cual tú estás. ¿Esto es así? O sea, no es necesario, no sé si la palabra es victimizar, la verdad. No sé cuál sería la palabra más adecuada, pero vivimos a veces muy encasillados de que es que a mí me pasaba esto de pequeño, o pasaba esto. ¿No es necesario llegar a ese punto de origen? El origen, al final, mira, eso te lo pongo muy sencillo. Si tuviste, ahorita estás enfermo por algo y entonces quieres hacer una introspección de cuándo te enfermaste. Llegas con el médico y mi objetivo es saber, tengo calentura, tengo gripe. ¿Quién y cuándo me contagiaron la gripe? Ok, después de hacer un harto estudio, descubrimos que hace 2 semanas tal persona te contagió. Ok, ya sabemos cuándo y quién te contagió y, y eso cómo te cura Ya. y eso qué cambia. O sea, su relevancia es subjetiva. Es totalmente irrelevante quién y cuándo lo hizo. Lo importante es que hoy estás enfermo. Se convierte en irrelevante. Sí, porque hoy estás enfermo, hoy estás teniendo una incomodidad. Y sobre todo la pregunta más importante, porque luego por ejemplo, me dicen, es que de niño mi papá me golpeaba. Ah, ok. ¿Y por qué hoy aún te duele que tu papá te golpeara de niño? ¿Qué miedo tienes hoy? ¿Qué frustración tienes hoy? ¿Qué rencor tienes hoy? ¿O qué miedo tienes? ¿O qué sucede hoy que aún te genera eso? Ok. Concentrarnos en el presente, Ujú. Sí, que a veces es muy difícil, ¿es? es complicado porque de nuevo nadie nos los enseña. Por eso me gusta decir a los pacientes que ir a terapia. Excepto en Sapienza. Y por eso estamos hablando, claro. Los pacientes que, perdón. Los pacientes les digo que ir a terapia es como ir a clases para la vida cotidiana. En un mundo perfecto que te enseñara a hacer, que te enseñara a lidiar con tus emociones, a lidiar con el presente y a ser honesto con lo que está pasando dentro de ti, mi trabajo sería irrelevante. Pero nunca nadie te lo enseña. Es más, te enseñan lo opuesto. Te enseñan a ignorarlo y te enseñan a victimizarlo y te enseñan a esconderlo dentro de muchas capas. Digo, sin ser pesimista, pero tiene mucho que ver también con el sistema económico. Sí, Uno totalmente. necesita personas que nada más produzcan, como si no tuvieran una vida real con emociones. No, y también deja el sistema, regresando al sistema económico, si estás en una situación donde solamente tienes tiempo para preocuparte por conseguir dinero para comer, ¿en qué momento tienes tiempo para sentarte a racionalizar sobre lo que te está pasando? Y por ejemplo, aquí específicamente en Campeche, una ventaja que tenemos grandísima, digo, tampoco es como para que ya se dé a la sobrepoblación, ¿verdad? Pero todo está a 15 minutos. Afortunadamente los tráficos o el tráfico vehicular no es tan demorado y tampoco es tan extremo, ¿no? Hay eventos donde en carnaval, etcétera, que el tráfico se vuelve un dolor de cabeza, pero ese mismos eventos que nosotros manejamos como eventos, en otros lugares es todos los días. Sí. Y llegar a tu trabajo en 2 horas y media, 3 horas. Entonces, en 3 horas de traslado, 3 horas de regreso. ¿Y en qué momento te sientas a reflexionar sobre cómo mejorar tu vida en todo ese drama? Exactamente. Qué fuerte. Total. Llamada al gobierno, por favor. ¿Hay alguna manera, ya para terminar nuestra última pregunta, ¿hay alguna manera sencilla para empezar a decir no sin que se sienta como algo egoísta o grosero? Mira, como te mencionas, la respuesta corta, no. La respuesta larga, no para nada. No hay nada. No, no hay formas. Otra cosa que me gusta decirle a los pacientes, si esto fuera sencillo, mi trabajo no existiría. No. No es fácil aprender a decir que, ahora sí que si esto fuera sencillo, ya lo hubieras hecho. No. Si esto fuera fácil, no necesitarías que alguien te enseñara a hacerlo. Independientemente de eso, podría ser muy identificable.
Totalmente. O ¿En qué sea, sentido? que identifiques que no puedes, Ujú. o sea, que estás reiterando ese comportamiento que te está lesionando. Pero es tan complejo que ni siquiera está a la vista, Así es. ¿sí? Entonces, sí, me explico que no hay maneras sencillas, pero hay alguna manera de poder trabajar en No, de que la hay. Y el primer paso y el más doloroso de todos es primero aceptar qué me está impidiendo decir que no. Me está impidiendo decir que no porque, no sé, viví con una persona tan egoísta que ahora yo tengo miedo de ser egoísta y entonces le digo que sí a todo porque no quiero ser lo que otra persona, lo que odio de otra persona. Me da miedo decirte que no porque tengo miedo que me abandones. Me da miedo decirte que no porque tengo miedo de que te enojes. ¿Cuál es el motivo por el cual me da miedo decir que no? Entonces, el primer paso es el más doloroso, aceptar por qué me da miedo. Y una vez que acepto por qué me da miedo, sigue el siguiente paso doloroso. Estoy dispuesto a exponerme a ese riesgo. claro. Total, o sea, al final es un panorama desconocido, Es, porque lo estuviste evitando todo ese tiempo. y entonces ahora tienes que voltear a ver algo que toda tu vida has ignorado. Y si lo has ignorado, no es por bonito, no es por agradable y no es por sencillo. Y te tienes que aventar. No solo tienes que reconocerlo, ahora tienes que enfrentar. Exacto. Entonces, primero es voltear a ver el monstruo debajo de la cama y después entrar y exponerte a él. Qué fuerte. Por eso no se perdura mucho las terapias. Ok, muy bien. Bueno, entonces estos temas vamos a poder abordarlos en la masterclass. Muy bien. Así es. Y aquí nada más 10 resumen. En la masterclass un poco más detallado, más, más explicado y obviamente con un poco de imagen, con diapositivas que les ayuda a explicar más con diagrama de flujo, paso 1, paso 2, que es algo que luego me mencionan mis alumnos. Me encanta, que les encanta el enfoque terapéutico del cognitivo porque se puede hacer como diagrama de flujo. Paso 1, paso 2 y paso. Si aquí pasa uno, haces esto. Si pasa esto otro, haces esto otro. Con las variables, ¿no? Exactamente. Así que es más sencillo, casi como receta. Perfecto. Pues ya lo tenemos, la masterclass. ¿Qué fecha tenemos para esta? Ahí en producción. ¿Qué le vimos? 4, ¿no? Me parece que era el 24. 24 de junio. 24 de junio a las 7 de la noche tendríamos esta masterclass con nuestro queridísimo especialista Mellado. Y bueno, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.